Cuando se trata de gente que uno sabe que son gente pues normal, tal vez sean personas de bien, gente que tiene una familia y simplemente pues quieren tener un día chévere con sus niños, etcétera, etcétera. Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición en cuanto al Halloween? Sí, yo pienso que, bueno, más o menos podríamos hablar de unas tres cosas. Eh, Primero, sabiendo y conociendo el origen y lo que se mueve detrás de toda esta supuesta celebración, es cuidarse de no participar de manera directa. Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast Palabra, Espíritu y Vida. Estamos hoy en este especial de Halloween, este tema bien interesante, bien polémico y bien, creo que curioso, porque la razón por la que queremos hablar de este tema es porque hay mucha gente que de pronto ignora el trasfondo, ¿no? De dónde viene Halloween, de dónde vienen digamos que esta fiesta que parece tan inocente y que se ha mezclado mucho con todo lo que tiene que ver con los niños el día de hoy, pero bueno, vamos a entrar en materia muy pronto. Bienvenido, Pastor Obed. ¿Cómo Muchas estamos el día de hoy? gracias, Samuel. Aquí muy contento, muy privilegiado de realizar este podcast contigo y poder, bueno, ayudar a muchas personas que de pronto tengan, ¿verdad?, confusión o quizá ni siquiera lo hayan pensado, pero que al escucharlo puedan tener algo que les oriente en su vida en cuanto a esto y, bueno, para cosas mejores. Sí, así es. Vamos a estar tratando diferentes temas en este podcast para aquellos que están escuchando, digamos, hoy por primera vez, o de pronto, sí, se los mandaron, alguien les mandó este podcast. Este espacio es vamos a estar tratando temas diferentes, temas de relevancia, vamos a estar tratando preguntas y respuestas que vienen pues de nuestra misma audiencia. Así que si usted tiene preguntas o algún tema que le gustaría de pronto escuchar, o está curioso acerca de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con la Biblia, e incluso también de otros temas, ¿no? Temas en general de la vida, familia, relaciones. Aquí estamos en redes sociales. Todas van a estar aquí en la descripción de este podcast para que usted nos pueda escribir, se pueda unir, suscribir, lo que sea, en donde sea que usted escuche podcasts y vea videos, etcétera, etcétera. Instagram, YouTube, Facebook, estamos en todos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a este tema el día de hoy especial de Halloween. Claro que sí. Estamos en octubre del 2022, octubre 10, el día de hoy. Bueno, arranquemos por donde todo arranca, que es en la historia. Así es. En realidad, Los orígenes. en realidad los orígenes del Halloween no datan de hace muchísimos años. Estábamos hablando acerca de lo que son los célticos, que es de donde, digamos, se origina esta fiesta, digámoslo así, era una fiesta, una celebración que los célticos hacían. Los célticos eran una cultura que habitaron, y corrígeme si estoy equivocado, en lo que es Irlanda, el Reino Unido, el norte de Francia un poco. Sí, así es. Voy a leer algo aquí muy rápido. Voy a bajarle un poquito a mi micrófono, que creo que está muy mucho volumen. Pero entonces voy a leer algo aquí muy, muy rápido para todos y para que empecemos la conversación. Dice: Halloween es una festividad que se celebra cada año el 31 de octubre y Halloween 2022 tendrá lugar el lunes 31 de octubre. La tradición se originó con el antiguo festival celta que se llamaba Samhain o Samhain, cuando la gente encendía hogueras y se disfrazaba para ahuyentar a los fantasmas. Dice que en el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como una fecha para honrar a todos los santos. Y esto ya lo habíamos hablado, que fue el esfuerzo de la iglesia de ese entonces por cristianizar lo que eran estas festividades paganas. Dice: pronto el Día de Todos los Santos incorporó algunas de las tradiciones del Samhain. La noche anterior se conocía como la víspera de Todos los Santos y más tarde como Halloween. Entonces, con el tiempo, Halloween se convirtió en un día de actividades como truco o trato, el trick and treat, tallar calabazas, reuniones festivas, disfrazarse y comer golosinas, que es
lo que nos interesa realmente a todos cuando estamos niños, la golosina. Pero bueno, antiguos orígenes de Halloween. Los orígenes de Halloween se remontan al antiguo festival celta, ya habíamos hablado del Samhain. Los celtas vivieron hace 2000 años, principalmente en el área, ya habíamos hablado, Irlanda, Reino Unido y norte de Francia. Marcaba el final del verano, la cosecha y el comienzo del oscuro y frío invierno. En época del año que a menudo se asociaba con la muerte humana, estos celtas estaban muy conscientes de la muerte humana y el mundo espiritual, como lo vamos a ver aquí. Los celtas creían que en la noche anterior al año nuevo, el límite entre los mundos de los el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía borroso. Dice este artículo quiero mencionar, es de History Channel, que creo que ustedes están familiarizados con este canal de televisión. Pero lo quiero mencionar es porque es un artículo científico, ¿no? En la noche del 31 de octubre se celebraba el Samhain, cuando se creía que los fantasmas de los muertos volvían a la tierra. Bueno, y aquí ya hay mucha más información acerca de lo que hacían. Dice que los druidas, que eran los sacerdotes célticos, usaban este día para hacer predicciones acerca del futuro. Dicen que para un pueblo totalmente dependiente del volátil mundo natural, estas profecías fueron una importante fuente de consuelo durante el largo y oscuro invierno. Y esto es algo muy importante que voy a hacer una pausa aquí, voy a parar. Quiero que discutamos esto para que lo hablemos rápidamente en cuanto a culturas, digámoslo así, antiguas, nativas. ¿Sí? Y como también se dice hoy en día, se usa una palabra muy importante: ancestrales. Ancestrales, exacto, es la palabra correcta. Ancestros, y hoy sí que se está hablando mucho de revivir y volver a las costumbres ancestrales. Y eso es muy interesante, porque, y también creo que es muy inocente en muchos aspectos, porque la gente normalmente no lee historia y no saben realmente qué pasaba en esos entonces, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí dice que para una cultura que estaba totalmente dependiente, o no dependiente, o bueno, sí, una cultura que totalmente dependía del mundo natural, es decir, tormentas, tornados, nieve, frío, etcétera, etcétera, e incluso animales acercándose a ellos. Ellos no tenían forma de saber eso, cuándo iba a pasar, cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover. O sea, todo lo que tenemos hoy, ellos dependían totalmente de otras cosas. O sea, yo creo que el ser humano siempre ha tenido como esas ganas de interpretar el mundo natural, ¿no? La inclinación para conocer el futuro. Conocer el futuro, lo que va a suceder. Sentirse seguro acerca de sus alrededores, etcétera, etcétera. Entonces, y eso muestra la parte de la espiritualidad del hombre. Ese mismo sentir, esa misma preocupación. Y uno mira, por ejemplo, los incas, y uno lee la historia de los incas, y son unas tradiciones muy similares en donde ellos adoran al sol, a la luna, a la naturaleza, y es porque es lo único que tienen, digamos, que sus ojos pueden ver, que les parece que es supremo o que es superior a ellos, y lo usan para sentir esa seguridad, ¿no? En cuanto a su futuro, en cuanto a lo que va a pasar, porque pues no había nada más de dónde agarrarse. Lastimosamente, todas estas culturas, y muchas de ellas, cayeron en lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería, que es lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces, en mi opinión, todas estas culturas estaban totalmente abiertas al mundo espiritual, estaban muy conscientes eran muy conscientes de la muerte, de la vida, porque les pasaba todo el tiempo. ¿Cómo se llama? La duración de la vida humana en esos entonces creo que eran 33, 34 años. O sea, a esa edad se esperaba que usted iba a morir, porque hasta ahí llegaba la vida humana. Lo agarraba una gripa, una enfermedad, alguna cosa, y hasta ahí llegábamos, porque no había más. Entonces eso es algo para pensar allí, ¿no? Era una cultura totalmente abierta al mundo espiritual, y conocían de la brujería, de la hechicería, hacer proyecciones del futuro, etcétera, etcétera. Desde ahí es donde se origina toda esta práctica, digamos, de la festividad del Halloween, ¿no? Sí, así es. ¿Qué más podemos agregar ahí? Sí, hablando del esfuerzo del cristianismo católico para identificarlo realmente como ha sido en la historia, el esfuerzo de cambiar aquellas costumbres que eran tan
crueles, en cierta manera, en medio de su supuesta creencia y que era como lo más normal para ellos, pero eran creencias y prácticas crueles, grotescas. Entonces viene la posibilidad de cambiar, la posibilidad de reemplazar aquellas festividades o de reemplazar esas costumbres. Entonces el catolicismo lo que hace es proponer otras fiestas y otras celebraciones que la mayoría de esas pues tampoco realmente eran, a la luz de las Sagradas Escrituras, tampoco eran correctas, porque lo único que hicieron fue cambiar, digamos esto así muy directo, una idolatría por otra idolatría. Sí, sí, y creo que eso en la historia lo hemos visto con muchas otras festividades, ¿no? Y porque creo que es muy importante darnos cuenta que el mundo, lo que la iglesia hizo de cierta manera fue colonizar otras culturas a través de la historia, ¿no? Porque el mundo romano fue la potencia mundial en cierto momento, ¿no? Y por muchos años, mucho tiempo. Y por muchas décadas. Entonces, cuando el mundo romano, que era cristiano, digámoslo así, cristianizado, comienza a ver que están colonizando todas estas culturas, y esas culturas tienen tradiciones paganas, que ellos conocían de lo que era pagano. Esa palabra pagana se usaba mucho en ese entonces por los cristianos. Ellos sabían que era gente que creía en espíritus, en brujería, en otros dioses. El término pagano se aplicaba mayormente a los campesinos, pero con ello se incluía las prácticas de ellos en el campo y sus creencias. Entonces, por eso se llamaban paganos, pero tenía que ver con los campesinos como tal. Y la expresión se convirtió en una palabra de desprecio, de rechazo, por razón de que muchos de ellos no querían convertirse al evangelio que se proponía a través del catolicismo romano, y entonces allí vinieron pues las persecuciones y las matanzas, porque pues quien no se hacía cristiano pues muérase. Claro, esa era la estrategia. Así es. Era Dios o espada, ¿no? Entonces, sí, algo muy, muy brutal, muy, muy grotesco, ¿no? De la historia que muchos de nosotros, digamos, no reconocemos, no hemos leído, pero que quiero invitarlos a las personas que están escuchando, que si quieren profundizar mucho más en todos estos elementos históricos, específicamente hoy del Halloween. Hay muchos recursos en internet en este momento. Por ejemplo, estos artículos que yo encontré son de History Channel, están ahí, y hay muchos más para profundizar quiénes eran los celtas, qué hacían, exactamente de qué se trataba el Halloween, cómo la iglesia trató de hacer esta cristianización del Halloween y por qué se ve hoy como se ve. No sé si hay algún dato, Pastor, que tú tengas acerca de cuándo, en qué momento, que es algo que me parece a mí muy curioso, en qué momento se mezcla esto con los niños. O sea, ¿en qué momento llegamos allá? Eso prácticamente, hasta donde entiendo, se da más que todo en Colombia. Porque en Colombia, pues la práctica o la celebración venía pues como una práctica del Día de las Brujas. Y entonces luego fue el Día de las Brujitas. Y después, pues como sonaba tan fuerte y como tan, por muchos no era aceptado, entonces más bien le pusimos el Día de los Niños. Entonces llegó a ser más bien como una celebración, aparentemente, y de hecho para que sea más aceptable, usando a los niños para ello. Entonces, por eso hay mucha gente que no conoce esa historia o esa transición de esto, pues simplemente lo ve como, si es que es de los niños, si es para los niños, y entonces se sienten mal cuando alguien de pronto habla mal de estas celebraciones. Pero pues sabemos y entendemos que a la vez también es por falta de información del trasfondo, ¿no? De dónde viene todo esto. Sí, y viene de un buen corazón, ¿no? Porque si hay alguien que quiere tener un buen tiempo con su familia, sacar a los niños, a que se diviertan con otros niños, a que jueguen por un día a ser bomberos, Superman, Spider-Man, lo que sea, pues eso es simplemente es algo muy, pues muy inocente, ¿no? Viene de un buen corazón. Y de esto vamos a hablarlo un poco más, más a fondo, y es que, claro, como no hay esa información del trasfondo, pues las personas están pensando simplemente en su familia, ¿no? Pero precisamente por eso es que informarnos es tan vital, porque estamos hablando de nuestra familia, estamos hablando de nuestros niños, y creo que ignorar de dónde vienen todas estas fiestas, e ignorar también que
es algo espiritual que continúa hasta el día de hoy, pues es algo que las personas, por el mismo amor a sus niños, deberían de saber, ¿no? Deberían de interesarse un poco más en aprender de estos temas. Sí, y hay algo muy importante, Samuel y todos los oyentes, sobre ese tema en cuanto a los niños, porque cuando uno comprende que aún todavía hoy, en nuestros tiempos, y eso ha ido creciendo más, tristemente niños en ese día, en esa celebración, en esa fecha, muchos niños se desaparecen. Las mismas autoridades advierten a las familias, cuiden a sus niños. Muchos niños son llevados, sacrificados, son muertos, son asesinados por causa de esta clase de prácticas. Y a la vez, entonces, por ejemplo, es una pregunta que yo me hago personalmente, digo, ¿cómo celebrar un día de niños en un día donde están muriendo niños? ¿Cómo hago yo para estar feliz y celebrando cuando sé que hay niños que están muriendo? Es parecido a como a la fiesta de los santos inocentes en el sentido, en el tiempo de la Navidad. Por ejemplo, que los santos inocentes, el 28 de diciembre, lo que en nuestra cultura le llamamos el 28, ¿no? Hacer el 28, o sea, bromas a la gente. ¿Y qué fue lo que pasó supuestamente en esa celebración o la que se quisiera como celebrar de los santos inocentes? Nada más ni nada menos que la muerte de los niños inocentes en el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 1 año. Entonces, ¿cómo es posible que yo haga de ese día una fiesta? Entonces estoy como participando y aprobando que estuvo muy bien hecho lo que se hizo. Entonces es algo contradictorio realmente a nuestros valores o a lo que por lo menos pretendemos decir que creemos o que defendemos. Pues por un lado defendemos algo, pero a la vez lo celebramos. Lo defendemos en el sentido de que no se hagan ciertas cosas que son tristes, dolorosas, como el hecho de que los niños sufran o que los niños sean sacrificados o que sean asesinados, pero a la vez también entonces hacemos una celebración. Eso es algo pues contradictorio completamente. Sí, es muy ingenuo, ¿no? Muy ingenuo las personas no tener ese contexto, ¿no? Hablemos un poco acerca de cuál debe ser la posición de las personas cristianas frente al Halloween, como lo más básico, y creo que ya hablamos de un par de cosas, es algo muy, digamos lo que de cierta manera es algo muy obvio, entendemos que es algo del mundo de las tinieblas, viene de ese contexto, se mantiene en ese contexto, porque a nivel mundial hay mucha gente que hace de las suyas. Así es. Acabamos de hablar de que hay niños que se pierden, que hay gente haciendo cosas muy raras, y es algo que es real, es algo que pasa. Pero entonces, pongámoslo en un contexto muy práctico. Cuando una persona es cristiana y el vecinito o el amigo, el trabajo, lo que sea, pues está celebrando Halloween y entonces, sí, ¿cuál debe ser esa posición de nosotros como cristianos cuando se trata de gente que uno sabe que son gente pues normal, tal vez sean personas de bien, gente que tiene una familia y simplemente pues quieren tener un día chévere con sus niños, etcétera, etcétera? Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición en cuanto al Halloween? Sí, yo pienso que, bueno, más o menos podríamos hablar de unas 3 cosas. Primero, sabiendo y conociendo el origen y lo que se mueve detrás de toda esta supuesta celebración, es cuidarse de no participar de manera directa, no participar. O sea, no adornar su casa con símbolos u objetos grotescos o contrarios a la vida, a la luz, a la paz, a la belleza, como suele hacerse en muchas casas. Ahora ya hoy en día no, realmente siempre se ha hecho de alguna manera, pero simbólica, por ejemplo, telarañas. A mí me parece como tan tenebroso cuando entra uno a un negocio o a una casa donde están las telarañas, aunque sean sintéticas, pero son telarañas. ¿Y qué indican telarañas en una casa? Abandono. Abandono, claro. Sí, falta de aseo. Eso iba a decir, más tenebroso es cuando son de verdad. Son de verdad, claro. Pero entonces está indicando eso. Murciélagos, que son, bueno, creación de Dios, sí, como cualquier otro animalito. Gatos negros, son creación de Dios, pero a la vez también son simbólicos de la oscuridad, de las tinieblas. Calaveras, fantasmas, brujas, cosas grotescas, asquerosas prácticamente. Pero bueno, como es el tiempo de la celebración, entonces todo es permitido, por decirlo así. Entonces es cuidarse como de participar de cosas que son como contrarias a lo que realmente nosotros hemos creído. Esa en primer lugar.
Sí, segundo Sí, lugar. iba a decir que es una contradicción, ¿no? Es una Es una contradicción. contradicción. Si estamos en pro de la vida, si vivimos en la luz, ¿por qué glorificar algo que es contrario a eso, no? Tiene mucho sentido. Así es. Y en segundo lugar, aprovechar la celebración. O sea, en la primera es no participar de manera directa, pero en segundo lugar sí aprovechar. Aprovechar la celebración para mostrar el amor de Dios a las personas que no saben lo que hacen realmente muchos. Pero ¿cómo hacerlo? Pues no atacándoles, no diciéndoles, bueno, ustedes están haciendo algo terrible, algo horrible, ¿no? De hecho, las personas no lo están haciendo ni con ese sentido, ni por hacerle mal a sus mismos hijos o a su familia. Entonces, aprovechar ese tiempo como decías tú ahora, de amor a su familia, de querer celebrar con su familia, de hacer algo bonito, bueno, compartir con sus hijitos. Entonces, aprovechar también ese tiempo para salir, hablar con ellos sin atacarles, dialogar, conversar, regalarles algo de literatura cristiana, no necesariamente que hablen no al Halloween. Lo hemos hecho en algunas ocasiones y yo creo que eso hay que replantearlo porque lo que necesitamos es de verdad llegar a la gente, pero de manera sabia, de manera Sí, prudente, entendiendo que ellos lo hacen porque piensan que está bien. de manera sabia, creo que es las palabras correctas para usar aquí en esta situación, porque ya hemos visto el otro extremo, ¿no? El otro extremo. A mí nunca se me va a olvidar Así lo que es. son los libritos, los tratados chic. ¿Te acuerdas de los tratados chic? Sí, Esos eran unos libritos que a mí sí, me encantaban de todavía niño. salen. Todavía salen los tratados chic y eran súper populares. Se hicieron muy populares aquí en los Estados Unidos y en Sudamérica para, diría yo que no sé, para pelear en contra de Halloween, pero de una forma que me parece a mí que era demasiado agresiva, muy poco inteligente y creo que, no sé, nos falta un poco como de pensar más bien en la parte humana, porque lo que tú dices es ingenuo de parte de las personas que celebran, pero viene de un corazón que honestamente yo dudo mucho que un padre de familia que ama a su familia pues esté celebrando Halloween porque se quiere celebrar las tinieblas. No creo que esa sea su intención. Ujú. Aunque lo está haciendo, no creo que esa sea su intención. Y creo que es algo que uno tiene que tener muy claro y dejar que el Espíritu Santo como que le hable a nosotros y a ellos de en realidad cuál es la oportunidad allí, ¿no? Cuál es el corazón de esa persona y qué es lo que ellos realmente necesitan. O sea, necesitan a un cristiano más de los miles y miles que ya han existido, que les dé un tratado chic y les diga, no, a Halloween, etcétera, etcétera. O necesitan a alguien que simplemente hable con ellos, les haga preguntas y que de cierta manera ponga el evangelio allí y plantee una semilla que tal vez dé fruto ese mismo día o en unos meses o en unos años. O sea, Y ¿no? felicitarlos por amar a su familia, por querer estar con ellos y celebrar con Claro. sus hijos. No tanto la celebración aquella, sino ese acto de estar con ellos, Ujú. celebrar con ellos. Quería añadir algo porque me hiciste recordar, y es que hace poco, hace una semana más o menos, o 2 semanas, vi también un artículo, una noticia de una señora en los Estados Unidos cuya hijita de 3 años, está apegada a una muñeca cuyas expresiones son diabólicas, y esta Mm, niña no se despega de esa muñeca que su mamá usaba en su casa como adornos de Halloween. Y mm, esa chica, esa niña pequeñita de 3 años, no se despega para nada de esa muñeca. O sea, hay algo terrible ahí, hay algo ujú. triste allí. La mamá ha amado esas cosas, pero a la vez yo pienso también ha habido ingenuidad y ha habido ignorancia en la mamá. No sabe Sí, lo que está claro. pasando con su niña. Y la niña tiene ya una expresión en sus ojitos ahí, porque hay unas fotos que hay allí, y en sus ojitos es una expresión nada agradable. Entonces da tristeza eso, la verdad. Pero bueno, ya sabemos qué la puede sacar de ahí. Sí, Bueno, claro que y hay sí. una tercera cosa que iba a mencionar, ¿no? Porque llevo dos. Ujú. La tercera, en cuanto a qué se puede hacer, es no tener miedo, porque hay muchos creyentes, muchos cristianos que se llenan de miedo. Mm, Miedo a la celebración como tal, miedo a lo que la gente hace, miedo a una cosa y a la otra, y eso les hace sentirse como separados y a tomar un distanciamiento, y a la vez también por el temor atacar en ujú. lugar de acercarse y condenar. Entonces, por una parte el temor,
pero por otro lado como ese rechazo y ese desprecio, porque de hecho las cosas de las tinieblas, que es maldad y que lleva al hombre es a la ruina, a la muerte, a la miseria y a la condenación eterna, pues eso es algo que hay que rechazar. Dios mismo desprecia eso porque destruye al ser humano y porque está en contra de sus principios, de su palabra y de su santidad. Pero entonces nosotros somos llamados precisamente es a ir a estas personas que todavía no tienen esa luz de Dios para que ellos puedan conocerla. ¿Y cómo la van a conocer? Si nosotros no nos acercamos a ellos, si nosotros no les hablamos. Entonces, es no tener miedo, sino mostrar el amor de Dios. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo digo porque he notado esto en muchos creyentes, muchos cristianos, que ese día viven también con un temor impresionante. Y no tienes por qué tener temor. Eso, sabemos que si hablamos del reino de las tinieblas, está vencido. Jesucristo ya lo venció. Entonces, el que venció es el que vive en nuestros corazones. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es. Y en ese mismo caso, ¿qué dice la Biblia en cuanto al Halloween? O sea, ¿de dónde nos podemos agarrar como cristianos? Uno, para tener, digamos, un cimiento sólido en cuanto a nuestra posición, y otro, en cuanto a esos temores. Por ejemplo, eso que acabas de decir allí es una realidad. El mundo de las tinieblas ha sido vencido, ya fue vencido, y creo que caminar en esa verdad es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué más podemos rescatar y como agarrarnos de la Biblia a manera práctica durante estos días de Halloween? Bueno, podríamos también recordar lo que la ley del Señor dice en cuanto a la invocación de espíritus de muertos. Dice, no invocarás espíritus de muertos. El hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos ha de morir. Esa era la ley del Señor en el pueblo de Israel. Hoy en día sigue siendo la misma prohibición, pero más sin embargo el hecho de ha de morir, pues las naciones no viven bajo esas leyes, entonces no ejecutan esa clase de sentencias. Ahora, lo menciono porque es un principio, porque Halloween quiere decir víspera de todos los santos, lo cual es la preparación para el Día de los Santos o de las Ánimas, que es el 1 de noviembre, decretado por la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué es celebrar el Día de las Ánimas? Es celebrar el Día de los Muertos, porque es de almas que ya no están en la tierra, o sea, de personas que ya murieron, o de los santos, en este caso, de los que le sirvieron a Dios en tiempos pasados y todo esto. Entonces, es hacer una celebración a los muertos, y la Biblia dice que no invoquemos a los muertos. En ese tiempo, tristemente, por eso digo que el cristianismo católico no bíblico, porque realmente no ha actuado de manera bíblica en ese sentido, quiso cambiar las costumbres imponiendo otras que no eran nada sanas tampoco, porque pues se sigue invocando a los muertos. Claro, es esa mezcla esa mezcla de lo pagano que se estaba haciendo en ese momento, porque ellos sabían que tenía que ver con la muerte y la vida, ¿no? Para los célticos que estábamos hablando, los druidas. Pero entonces ahora, bueno, hagámoslo entonces de los santos, ¿no? De las ánimas, y hagámoslo entonces un poco más cristiano, exacto, católico, pero continúa siendo errado, porque lo que se está haciendo es una mezcla que no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia. Eso se llama sincretismo, y el sincretismo es la mezcla de creencias. Entonces, exacto, tristemente eso, y Dios rechaza eso, la mezcla de creencias. Uno lee en la Escritura, los profetas decían al pueblo de Israel, es mi pueblo que está lleno de costumbres traídas del oriente, y el Señor llamaba al pueblo a que se limpiara de todas esas creencias que no eran las propias, que no era lo que Dios les estaba enseñando, sino que simplemente se han dejado contaminar de las creencias de los pueblos alrededor. Por eso siempre Dios advertía al pueblo que se mantuvieran en sus leyes, que lo amaran a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y eso lo demostrarían siguiendo sus leyes. Entonces, cuando se sale uno de eso, entonces cae en las otras prácticas, porque de alguna manera hay que suplir o llenar ese vacío que queda ahí, porque pues bueno, si Dios no está llenando ese vacío espiritual en mi vida, pues busco llenarlo con otra cosa. Y tristemente lo otro pues no es nada bueno. Entonces es entender eso, por una parte, que la celebración en su trasfondo, en sus raíces y en su esencia no es nada grato ni nada aceptado por Dios. Entonces es el poder caminar, digamos, en la luz que el Señor nos ha dado,
y a la vez también el no temer, como estábamos diciendo, no temer porque al fin y al cabo que los disfraces, aunque son cosas simbólicas, sean bonitas o grotescas, son cosas simbólicas, de todas maneras dependiendo de como el trasfondo, el sentido de creencia que se le da, entonces coge un valor, pero en sí el traje como tal no es nada. Entonces la Biblia dice, el disfraz. sí, exacto, la Biblia dice precisamente, 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y un ídolo era la representación de un Dios, o sea, un ídolo es la parte física, es la parte material de algo, y el Dios es lo que está detrás de esa parte material. Entonces, cada cosa material, cada cosa física que está representando algo, una deidad o una creencia detrás de ello, entonces lo que está haciendo es que hay algo detrás de eso que sí le da valor e importancia al asunto, pero que eso material en sí, eso no es nada. Mira, otro texto dice así en 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, eso no es nada. Entonces, por eso no tenemos que tener temor ante lo material, ante eso físico, porque al fin y al cabo eso, aunque sea simbólico, de todas maneras eso no tiene ningún valor. Y estamos hablando de las decoraciones, de los disfraces, exacto, etcétera, etcétera. de los mismos disfraces y todo. En cuanto a los disfraces, yo sé que hay mucha gente que se va a preguntar, bueno, pastor, ¿y si es un disfraz de bombero, de médico, de, no sé, qué sé yo, de osito, alguna cosa tierna, para mi niño, porque en el colegio van a hacer fiesta de disfraces y hay comida y y es el día de Halloween? ¿Ahí qué? Como cristiano, ¿cuál debería ser mi posición? Bueno, ya establecimos un par de cosas, ¿no? De que no hay que celebrarlo. Pero específicamente aquí la pregunta es, ¿los disfraces son malos, sí o no? ¿Son buenos cuando no es en Halloween? ¿Son buenos cuando son tiernos y no grotescos? ¿Cómo vemos la situación ahí? Muy bien. En la Biblia hubo casos donde Dios hizo que hicieran ciertas cosas como disfraces, o los profetas usaron algo de disfraces para representar y dar una enseñanza a la persona a quien iban a confrontar. Pero hubo otros que también usaron disfraz para engañar. Entonces, eso es, dependiendo, es como del sentido, del objetivo que se está pretendiendo a través del uso de aquello que estamos hablando. Entonces, en sí, el disfraz como tal, otra vez vuelvo y digo, de acuerdo a la escritura, no es nada. O sea, no es el problema, digamos sí, así, ese no es el problema. Eso, ni malo ni bueno. Porque de hecho hay un texto que dice también que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Entonces es un disfraz muy atractivo. Es un disfraz muy atractivo. Entonces es bueno porque es atractivo, porque es bonito, pero detrás de eso viene un engaño, hay una mentira. Entonces, si es en ese día, yo recomendaría a los padres de familia, mayormente en las escuelas o en sus colegios, que hablen con sus profesores, con el director, con el que tengan que hablar, porque es que al fin y al cabo son los padres los que son guardas de sus hijos. Son los que protegen, orientan y son los responsables de la educación de sus hijos. Entonces, si ese padre, esa madre tiene esa inquietud y verdaderamente tiene la convicción de que ese día y en esa misma noche se están haciendo cosas que son contrarias a la celebración supuestamente de los niños, entonces, hombre, yo no debo participar porque estoy celebrando hasta cosas malas que están haciendo otros sin darme cuenta o aún dándome cuenta. Entonces es mejor hablar con el profesor, hablar con el director, con el que sea necesario y decirle, mira, mi hijo no va a asistir a esta celebración, ¿verdad? Ah, pero entonces le vamos a poner una nota mala porque es que eso está dentro de la materia de ¿qué? De lúdicas, de qué sé yo, hay artes o bueno, y otra cosa. Dice, mira, esto es por cuestión de conciencia y tenemos unas leyes que nos protegen ante eso. Asimismo ha pasado ante otras situaciones donde padres han querido hacer valer esos derechos y hacer valer y respetar, hacer respetar sus convicciones, entonces lo han hecho.
¿no? Sí, Entonces, es difícil pelear en contra de la cultura, ¿no? La cultura que nos rodea, de lo que uno ve normalmente que todo el mundo está haciendo. ujú, Yo recuerdo que yo te contaba esa historia hace poco, la voy a contar muy rápido, pero cuando yo estaba chiquito en el colegio, un día de Halloween, yo fui. Es que yo diría esto, a los padres que puedan no mandar a los hijos, no los manden. No los manden al colegio, porque se los prometo que eso va a ser, es algo difícil que si su niño está chiquito, es traumático para el difícil de niño. uno, sí, es traumático, porque todo el Sí. mundo, los amiguitos, los profesores, todo el mundo lo está haciendo, y uno es el único que está ahí sentado diciendo como que, bueno, aquí yo qué estoy haciendo, porque yo no estoy ni celebrando, ni estoy disfrazado, simplemente vine como para estar aquí y como para sentirme como el raro, no sé, si pueden, no los manden, se los recomiendo, se los digo por experiencia, porque a mí, yo no sé, yo nunca voy a olvidar esto. Yo fui al colegio Liceo Infantil Bambi, ahí en la ciudad de Buga, y uno de mis profesores me preguntó, ¿usted por qué no se disfrazó? ¿Dónde dejó el disfraz? No, yo creo que la pregunta fue esta. Ustedes los cristianos, ¿por qué no se disfrazan? Porque él sabía que yo no estaba disfrazado porque yo era cristiano. Ujú. Y esa pregunta fue para un niño de, yo creo que no sé, 5 6 añitos. 7 años, 5 años, no sé. Ajá. Y es raro porque yo no recuerdo mucho de esa época, pero eso lo recuerdo perfectamente. Yo no sé por qué. Y recuerdo exactamente mis palabras, y mis palabras fueron lo que tú dijiste ahorita, ese versículo de que el diablo se disfraza como ángel de luz. Esa fue mi respuesta. Yo no tuve como más de dónde agarrarme, no tuve como decirle, no, pues es que no va con mis convicciones, etcétera, etcétera. Porque en No, realidad es algo difícil, es y algo la edad difícil igual, de ¿no? explicar. Ajá. La edad no da para eso. Ujú. Si pueden, no los manden. Déjenlos en la casa viendo televisión. Déjenlos que vayan y celebren con otros amiguitos, que hagan otra cosa. En el mejor de los casos, que jueguen Play, alguna cosa, no sé. Pero yo recomendaría, sí, que no los manden si se puede. Y si no, que tengan una conversación muy, pues sí, con mucha sabiduría, ¿no? Mucha sabiduría, porque pues uno como niño siempre se está haciendo esas preguntas Y de instrucción, claro, que sean de instruir a instrucción. los niños. Lo cual yo voy a decir que usted hizo un gran trabajo conmigo y con mi hermana, en cuanto a saber, de entender por qué muchas cosas, porque no es solo de Halloween, no hay muchas otras cosas que, como lo digo, es la cultura que nos rodea. Es Ujú. difícil pelear en contra de esas culturas. Em, pero bueno, vámonos al final de este especial y hablemos de algunas cosas prácticas. ¿Cómo podemos hoy, en el 2022, mostrar el amor de Dios en el día de Halloween hacia nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera? ¿Cómo usamos el Halloween como una oportunidad? Porque el Halloween no se va a ir. El Halloween va a volver el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Siempre va a estar ahí. Es algo que Y tenemos que si vivir con notamos, esto. y si notamos, está cogiendo más fuerza cada año. Sí, sí. Sí. Y la Sí, es sociedad de simple. consumo, la sociedad de consumo lo impone. O sea, es una cosa impresionante. Es que claro, hay muchos aspectos de esto, ¿no? Está lo histórico, está lo religioso, está lo verdadero que dice la escritura, pero también está entonces lo que tú dices, lo del consumismo, está lo que nos dan ahorita en redes sociales, en televisión, en películas. Todo apunta a lo mismo, y es a que esto es normal, esto está bien, Ujú. esto es chévere, simplemente es como para que nos divertamos. Entonces, por esa misma razón, que hay algunas cosas prácticas para hacer, pastor, ese día. ¿Qué hacemos con la gente que nos pregunte, con la gente que conocemos, etcétera, etcétera? Sí, bueno, a pesar de que el 31 de octubre es una de las fiestas más importantes del satanismo, eso es conocido por la ciencia, es conocido por el mundo, eso sale en los artículos aún no religiosos, en las páginas aún no religiosas. Usted busca allí en internet sobre eso y va a encontrar información de una manera muy clara y muy amplia y muy explícita. No quiere decir, y esto es lo que tenemos que tener claro los cristianos, no quiere decir que el 31 de octubre es un día diabólico. No, es un día igual a los demás días. La Biblia dice, todos los días son santos, son iguales delante de Dios. Los días son los días que el Señor nos da. Solamente es que son las prácticas de los hombres en ciertos días, en ciertos momentos de sus vidas, o que declaran ciertos días por razón de ciertas creencias, y entonces allí hacen ciertas prácticas, pero el 31 de octubre es un día común y corriente en la vida del ser humano. Así lo tenemos que mirar. Y hay otra cosa que también nos puede ayudar y enriquecer, y es que el 31 de octubre también es el día de la Biblia.
el Día de la Biblia, hablando ya a nivel cristiano, a nivel protestante, a nivel de la Iglesia Evangélica Cristiana en el mundo, donde ese día precisamente fue a través de Martín Lutero, donde se proclamaron las 95 tesis de Lutero, y a la vez también entonces ese día se celebra en el mundo cristiano como el Día de la Biblia. Entonces, hombre, qué bueno saber que es el Día de la Biblia. Entonces, bueno, con mayor razón aprovechemos ese día, hablemos de Dios, compartamos con los vecinos, con los amigos, salgamos a hablar con ellos, no para atacarlos, como dije ahora, sino para dialogar, regalarles algo de literatura cristiana, compartir el evangelio con ellos en lo posible, ofrecerles oración por los niños, como lo hemos hecho también en algunas ocasiones. Hemos ido, por ejemplo, hemos hecho, por ejemplo, actividades donde organizamos el salón de nuestras reuniones, y jóvenes han estado allí y se ha preparado un helado y un programita con canciones, con títeres. Y entonces se han parado en la calle, allá en los andenes, a invitar a los niños y a los padres que van pasando para que entren. Y los hacemos entrar y se hace un programita con ellos allí. Y también hemos salido, se ha hecho en partes afuera, en parques, donde también se ha llamado la atención a niños y a padres para que se reúnan y se ha hecho programitas con ellos allí. Entonces, no es escondernos, no es huir, no es decir, uy, este día hay que estar encerrados. No, es antes salir. Porque si de hecho hay algo que aunque la gente o muchos no entienden que es de las tinieblas, pues si nosotros somos la luz, entonces salgamos a alumbrar, salgamos a brillar, ¿cierto? Y entonces regalar nuevos testamentos, llevar literatura, regalar abrazos, regalar sonrisas. También a los mismos niños, y eso es algo muy bonito, porque hemos escuchado respuestas de padres que han dicho en una ocasión de esas, por ejemplo, esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que necesitamos, señalando el Nuevo Testamento, con él en la mano, habiéndolo recibido en ese momento. Muchas gracias. O sea, es gente que está necesitada de Dios. Y una mano amiga, ¿no? O sea, lo que ellos necesitan es amor verdadero, gente que les abra la puerta, gente que, como dije, les dé un abrazo, una sonrisa, que los... No necesitan a alguien, otro religioso más que los va a juzgar, que los va a rechazar, que los va... No, eso ya tenemos claro que ese no es nuestro papel como iglesia. Nuestro papel como iglesia es amar a las personas, es instruirlos, es contarles de la verdad, de las buenas nuevas. Y a manera práctica, yo diría, lo que debemos hacer es ser nosotros, es salir, como tú decías, ser la luz, estar allá afuera, saludar a la gente. No sé, si vienen a tocar, a pedir dulces, pues no nos escondamos. Hay gente que no abre la puerta, o hay gente que abre la puerta y les no sé, los trata mal o alguna cosa. O sea, eso creo que ya es algo muy religioso, no es algo que ya lo estamos actuando es con odio, de cierta manera. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que revisarnos en dónde está nuestro corazón, porque estamos llamados a amar a nuestro prójimo, estamos llamados a amar al pecador, estamos llamados a... Somos pecadores, o sea, somos parte de ellos. Estarán haciendo el Halloween hoy, pero nosotros tenemos también nuestros defectos y todos estamos en esta vida donde todos necesitamos de Dios. Entonces creo que también es así es, organizar nuestro pensamiento en cuanto a eso, ¿no? Sí, tener claro que si nosotros por la misericordia de Dios le hemos conocido a Él, su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, hay muchos que todavía no lo han conocido y necesitan conocerlo. ¿Y quién mejor que nosotros, que ya lo hemos experimentado y que le conocemos, ir a ellos para darles a conocer eso que ellos todavía no conocen y necesitan con urgencia? Más hoy en día, con tanta situación terrible que se está dando a nivel de familia. Y de hecho la sociedad y muchos padres andan con miedo, con mucho miedo por sus hijos, por cosas que están pasando. Entonces necesitamos ser esa luz de esperanza también para nuestra sociedad. Y orar por ellos, creo que eso es algo que... Orar por las personas, yo no conozco la primera persona que me haya dicho a mí, no ore por mí porque yo no quiero que... La mayoría de las personas están abiertas a una oración. Creo que eso debería ser una oportunidad para uno orar por la gente también. Eso es parte de aprovechar esa celebración. Las oportunidades. Esas son oportunidades que Dios nos da. Entonces yo creo que no hay que desaprovecharlas. Así es.
Si no hay nada más para agregar aquí, creo que bueno, habría mucho más para agregar. De pronto, Samuel, hay algo que encontré también en internet y es este título. De hecho, es como devolverme un poquito. La macabra tradición de sacrificar gatos en Halloween. Y sabes que eso se está refiriendo, no es un artículo religioso, es una especie de noticia y se está refiriendo mayormente a España. Y entonces allí, tristemente, pues lo que está mostrando es que hay grupos y sectas que realizan ritos en Halloween donde se derrama sangre de gatos o completamente blancos o completamente negros. Entonces, se habla de que las entidades de protectoras de animales y todo esto, pues están muy preocupados por eso también. Y aquí se aconseja en el artículo que los que dan, por ejemplo, animalitos de esta clase o de estos colores en adopción no lo hagan en estos días, ni previo al 31. Exacto, ni previo al 31 y mucho menos el 31 de octubre. Entonces, porque tristemente son realidades. Así que esto no es una cuestión no es una cuestión solo religiosa, es una cuestión triste de la incluso sociedad. legal, ¿no? Legal, porque hay mucha gente cometiendo crímenes por eso mismo, ¿no? Exactamente. Porque también lo han hecho con personas, ¿no? Y se pierden niños, como decías, por la misma celebración de que hay tantos niños saliendo y saludando gente extraña, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aquí hay una cultura de que los niños no deberían saludar a gente extraña, no deberían hablarles, no deberían darles ningún tipo de contacto, etcétera, etcétera. Bueno, ese día es como que nos olvidamos de esa regla y todos los niños están por ahí hablándole a gente extraña y entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de los niños, de los animalitos, cuidarlos, obviamente. Entonces, sea este momento para pues también aconsejar a nuestros oyentes, sean de la comunidad de nuestra iglesia o no, cuiden a sus hijos. Las autoridades mismas recomiendan mucho eso, pero por favor, cuiden mucho a sus hijos, aún hasta de los dulces mismos, porque muchos hasta se enferman y hay personas tan malvados y tan perversos que hasta dulces con veneno han repartido. Y eso no es cosa de nosotros, es cosa de la ley, que han denunciado estas cosas cuando se han dado cuenta. O sea, es una falta de valoración a la vida, es una falta de valoración y de reconocimiento de los niños, del respeto a la vida misma, que hasta eso muchos hacen. Entonces es como tener cuidado. Y también, de hecho, como ya dijimos, bueno, cuiden sus animalitos también. Y que el Señor nos ayude a todos y bueno, a seguir adelante caminando con el Señor. Y a los cristianos, pues vayamos a la gente y no los miremos raros, porque ellos están haciendo cosas que piensan que está bien, pero pues igual nosotros tenemos la gran oportunidad de acercarnos y poder compartir con ellos de alguna manera prudente para poderles llevar la luz del Señor y el amor de Dios. Así es. Yo quisiera que terminemos, pastor, con una oración por algo muy específico. Quisiera que terminemos orando por paz. Oremos por paz en el corazón de la gente que está escuchando, paz en el corazón de las personas que tal vez sienten que esto es como muy, muy, muy grotesco, les da miedo, les causa como escuchar todo este tipo de cosas, les causa, pues sí, temor. Entonces quiero que oremos por paz en el corazón de las personas que están escuchando y pues protección, supongo también, por los niños y por las familias. Oremos por eso. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, tú, Señor, que nos amas y que amas también las familias y a los niños. Padre Eterno, hoy te rogamos, Señor, que seas tú dando claridad a los padres y a la vez la responsabilidad que hay sobre cada padre y madre de familia en el cuidado de sus hijos. Te pedimos, Señor, que les des paz en sus corazones, pero que también les ayude, Señor, a estar muy pendientes de ellos, cuidándoles, protegiéndolos, instruyéndolos en la forma adecuada. Y te rogamos, Señor, que tú seas bendiciéndoles con tu paz, Señor. Llénales con tu paz, Padre, en medio de tanta cosa que oímos que se está dando y que puede llegar a darse. Pero, Señor, tu paz es la que necesitamos. Guarda, Señor, sus corazones, guarda a sus niños, guarda a sus pequeños, Padre amado. Te rogamos, Señor, tu protección para las familias y los que, Señor, se sensibilizan ante estas palabras.
Señor amado, míralos, Dios del cielo, ayúdalos, Padre Santo, levántalos con tu poder maravilloso y seas tú, Señor, enviando ángeles, esos ángeles tuyos que son servidores de aquellos, Señor, que te temen y te creen, Señor amado. Envíalos, Padre Santo, para que sean guardando y protegiendo a las familias, a los padres y a los hijos. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, y te rogamos por todos aquellos, Señor, que aún todavía quizá les cuesta comprender esta clase de temas, pero te pedimos que los bendigas, Señor, que en tu misericordia los ayudes, Señor, a comprender no solamente una cuestión de esta fiesta, sino más bien de su necesidad profunda, la necesidad de Dios que hay en sus corazones, en los corazones de ellos como padres y también en sus hijos y para sus hijos. Muchas gracias por escucharnos, y estamos en tus manos y los dejamos en tus manos a cada uno de ellos y a cada familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.